los nuevos socios de ambas uniones industriales, de la Unión Industrial de Tigre y de la Unión Industrial de La Matanza. Bienvenidos a ambos. María, vos disponés yo cuando soy comenzamos. Miguel Nava. Por mi ingreso algo tardío, bueno, tenía un tema de compatibilidad de conexión. Me voy a presentar, mi nombre es María Carrasco Moreno, soy la directora ejecutiva de la Unión Industrial de Tigre, y esta jornada se organiza en conjunto con la Unión Industrial de La Matanza, así que le agradecemos a Alejandra y a Juan Carlos Laruccia, su presidente, por la organización y por esta actividad en conjunta que, como siempre decimos, potencian a las cámaras territoriales y en realidad a todas las organizaciones. Les vamos a dar la bienvenida a todas las empresas acá presentes que hacen un hueco, un espacio en su agenda para escuchar estos temas que son tan actuales y que además tienen tanta movilidad a medida que van pasando los meses. Y vamos a presentar a los oradores, que son el abogado laboralista, doctor Hugo Estelacci, y el contador Miguel Nava. Juan Carlos, no sé si vos querés decir algunas palabras de introducción antes de dar inicio a la jornada. Mira, buenas tardes, María. No, realmente lo que quiero, es saludar a todos los colegas, tanto de Tigre como, nuestros habituales colegas de Matanza, que es la primera vez que tenemos una interrelación con esta unión industrial, porque generalmente nosotros trabajamos más con el corredor oeste, con el que nos solemos vincular, así que está muy buena esta ocasión, y sinceramente quiero que los profesionales, a los que le agradezco, tanto Miguel como Hugo, puedan utilizar el mayor de este tiempo, digamos, ¿no? Que es lo que la gente que hemos convocado está deseando escuchar. Así que de mi parte nada más y muchas gracias. La última aclaración que deseo hacer antes de iniciar por una cuestión institucional es disculpar la ausencia del presidente de la Unión Industrial de Tigre, que tenía una agenda muy completa para el día de hoy. Me pidió que les transmitiera los saludos, y próximamente estaremos agendando algún encuentro entre partes para conocernos mejor. Nosotros claramente nos manejamos siempre con el corredor norte, pero hay que también un poco trasponer las fronteras y unir partes, sobre todo porque son temas comunes y esto siempre beneficia a las organizaciones. A los presentes les vamos a recordar que tienen el chat para dejar sus consultas. Si vamos a hacer esta cantidad de personas, lo ideal también sería que pudieran desplegar las cámaras, que este es un espacio también que proponemos de consulta. Siéntanse motivados a dejar los comentarios que quieran expresar. Tenemos oradores que están ampliamente formados y capacitados como para resolver en primera instancia las consultas generales que se presenten, así que siéntanse cómodos como para poder hacerlo. Y no vamos a hablar más, digo por mí, y vamos a dar el inicio de parte tuya. Hugo, ¿qué te parece? Sí, perfecto. Buenas tardes. Agradezco a todos los presentes, agradezco también a la Unión Industrial de La Matanza, a la Unión Industrial de Tigre, que posibilitan este encuentro y que lo propician también, claramente a María, a Alejandra, María Carrasco Moreno, la secretaria ejecutiva de la Unión Industrial de Tigre, que siempre está con todos los detalles, a Nadia Pereira, a Alejandra, y lamento que no está justo Miguel Larratunian, pero sí está el presidente Juan Carlos Laruccia de la Unión Industrial de La Matanza. Dicho esto, yo voy a hablar de cuestiones relativas con el ámbito laboral, derecho laboral. Estamos viviendo etapas realmente complejas y, y también me estaba olvidando de saludar a Miguel Nava, que nos conocemos hace muchos años y nos hemos encontrado nuevamente. Así que muchas gracias, Miguel, que también estamos en este proyecto. Estaba diciendo que estamos en una etapa que yo la llamo etapa reglamentaria emergencial. Sabemos que a partir
de la ASPO, del aislamiento social y preventivo, y ya el año pasado comenzaron una serie de reglamentaciones sin medidas que realmente nos han preocupado y que nos tienen muy ocupados a los letrados y en este caso también a los contadores, con la cantidad de normativas en esta emergencia que están saliendo y todas estas modificaciones, que muchas veces también viene acompañado con una defectuosa técnica legislativa, por lo cual, pero esto no es de ahora, sino que viene de hace muchos años, que realmente las leyes son muy, muy difíciles de comprender y muchas veces tienen errores, malas interpretaciones, que propician malas interpretaciones y que no son claras, sino que son grises muchas veces, y esto hace que, me está entrando una luz, porque justo pasa el sol, y esto hace que lamentablemente entremos en cuestiones litigiosas. Siempre lo que yo propicio es, lo que digo es de no entrar en una etapa litigiosa, más con estas reglamentaciones que le llamo emergenciales, porque no son nada claras y algunas se contraponen. Entonces, ahora estamos en una etapa que creo que es interesante llamarla de la necesidad del diálogo social, la necesidad de poder hablar nosotros como empresa con nuestros trabajadores, de tener el diálogo abierto, el diálogo constante, tanto en el ámbito sindical como en el ámbito político. Estamos en una situación que a veces es muy difícil cómo salir de todo esto, ¿no? Entonces, la necesidad de este diálogo social no lo estoy diciendo solamente yo, sino que específicamente dentro de los considerandos de estas normas de emergencias, vienen y lo dicen específicamente esta necesidad del diálogo social y que esto no puede ser llevado por una sola de las partes, en algunos casos de parte empresaria y en algunos casos de la parte sindical o política. Entonces, siempre propicio es el fortalecer la cultura de la negociación, ¿no es cierto? Porque muchas veces hemos estado en situaciones donde muchas personas se mandan, muchas empresas se mandan y directamente llegan a encontrarse con ante una situación judicial, y realmente lo que venimos hablando con los jueces es que muchas veces no saben para qué lado fallar. Y lamentablemente tenemos el indubio prooperario y muchas veces fallan a favor de cuestiones que son ilógicas y que no propician ni el diálogo ni propician el empleo. Así que comunicar a las partes intervinientes, hablar con los trabajadores, tener un diálogo aceitado con los sindicatos, con las autoridades, es lo que esta etapa de diálogo social está requiriendo. Y ahora voy a hablar y me voy a referir específicamente a algunos temas controversiales. Uno de ellos es las vacaciones, el otorgamiento de las vacaciones. Ya lo dije en su momento cuando estaba vigente la ASPO y ahora, más aún ahora que está vigente la DISPO. Yo lo que voy a decir es lo que pienso y después lo voy a fundamentar. Con respecto a las vacaciones, no hay ninguna disposición emergencial, es decir, de todo este año no hay ninguna disposición que modifique la ley de contrato de trabajo, como si lo hay con la prohibición de los despidos, las dobles indemnizaciones. Nada se dijo. La duda entró cuando comenzó el aislamiento social y preventivo, y entonces algunas personas, algunas empresas le dieron vacaciones al personal. Y ahí sí sonó, fue rechazado porque, bueno,
estaban en una etapa de aislamiento social. Entonces, los fines de unas vacaciones no podían ser cumplidos. Esto ya viene pasando, lo que es la normalidad, no vamos a tenerlo ahora, ni en los próximos meses, y probablemente el próximo año, y no sabemos hasta cuándo. La normalidad, estoy diciendo, donde el trabajador pueda tomar vacaciones en la costa, irse al exterior, visitar a su familia, lo que sería poder el tiempo ese cumplirlo con un fin reparatorio psicofísico, que es lo que dice la ley, lo que dice la OIT y lo que recomienda la Corte Suprema de Justicia. Entonces, vacaciones en este momento yo considero que sí pueden ser otorgadas. ¿Por qué? Acá hay varias situaciones. Una, trabajadores que están prestando servicios normalmente. No veo mayor problema, la gente pasó un año realmente complejo, todos hemos pasado un año realmente complejo, así que ahora el hecho de poder tomar vacaciones no tiene ninguna disposición en el contrario. Un poco más controversial, si se dice, yo sostengo que sí se puede, es con respecto a las personas que no están haciendo la prestación efectiva. Estamos hablando de mayores de 60 años, estamos hablando de grupos de riesgo, con problemas físicos, estamos hablando de padres que no prestan servicio presencial en la empresa estoy viendo una cosa acá. Que no prestan servicios en la empresa porque están al cuidado de hijos en etapa educacional. Con respecto a esto hay dos cosas. Una, los trabajadores que no prestan servicios porque sus hijos están yendo supuestamente están en un momento de educación, en un momento que van al colegio, o que supuestamente tendrían que ir al colegio y los colegios no están abiertos. Esto está venciendo ahora, dentro de unos pocos días, en el mes de diciembre, entre el 10 y el 18. Los trabajadores dispensados de la prestación presencial de servicios laborales, tampoco creo que haya ningún tipo de problema con el otorgamiento de estas vacaciones. Las vacaciones no van a poder ser normales, como les decía hace unos instantes, porque estamos viendo los protocolos que va a haber en lugares de la costa, en el interior del país, nuestro vecino Uruguay, que no se sabe si va a abrir o no sus fronteras durante la temporada de verano. Así que realmente lo que es una normalidad no va a haber. Entonces, imponer a los empleadores a no poder otorgar las vacaciones me parece que es un despropósito, y al mismo tiempo como persona que trabajó durante todo el año también tienen derecho a ese beneficio. Cuando digo todo esto, que yo propongo no es imponer las vacaciones. Vuelvo al diálogo social, vuelvo a la necesidad de hablar con los trabajadores, vuelvo a la necesidad de hablar con los sindicatos. Y en esta instancia hablar con los trabajadores y poder otorgar. A partir del 1 de octubre está abierta esta posibilidad, hay que hacerla por escrito con una anticipación de 45 días. Así que las vacaciones, ya les decía que es lo que intenta es el restablecimiento psicofísico integral del trabajador. Es higiénica y biológica,
Eso es lo que viene diciendo tanto la ley, la Corte y la OIT. Pero mucha gente estuvo trabajando durante todo este tiempo. Así que yo no veo ningún impedimento. Respecto a otro tema, es la doble indemnización. La doble indemnización viene desde allá, por allá y entonces, en diciembre del año pasado, con el decreto 34. Esto fue prorrogado por el decreto 528 y está venciendo a mediados de diciembre de este año, porque era por 6 meses cada uno. Lo que anticipó ya el ministro de Trabajo era que se iba a prorrogar. Así que tenemos para rato el tema de la doble indemnización, lamentablemente. La prohibición de los despidos. La prohibición de los despidos empieza en plena etapa de ASPO con aquel decreto 329 y sus prórrogas. Y el día 13 de noviembre salió el último decreto, que es el 891, y va a estar vigente hasta fin de enero. Estamos hablando 25 de enero, si no me equivoco, del año que viene. Cuando hablamos de prohibición de despido, es prohibición de despido sin justa causa, por causales de falta, disminución de trabajo, fuerza mayor. Y hay una excepción que son, y también las suspensiones por fuerza mayor, por falta de disminución de trabajo. Y la única excepción son las suspensiones concertadas del artículo 223 bis, que creo que todos ya nos conocemos. Empresas han tenido que tomar cartas en el asunto con este decreto y esta posibilidad de suspender concertadamente a los trabajadores, que tiene en su momento, hubo un acuerdo CGT-UI a principio de la ASPO, que lo que permitía era unas disminuciones, es decir, al estar suspendido no cobran salario, sino una asignación no remunerativa. Esto trae aparejado que, esto lo puede hablar un poco más Miguel, pero no corresponde el pago de los aportes, solo va a tener que pagar las contribuciones, entonces hay una disminución sustancial, del costo laboral, y se puede disminuir en forma automática hasta entre un 20 y un 25%. Esto sigue vigente, esta posibilidad, y creo que va a estar por bastante tiempo. Y la última aclaración, creo que también se sabe, porque mucho de esto se ha hablado, es que es sin prestación de servicio. Acá también es interesante porque este decreto 891, dentro de los considerandos, específicamente habla de, la palabra dice, indispensable continuar garantizando la conservación de los puestos de trabajo por un plazo razonable, en aras de preservar la paz social. Ello es posible si se transita la emergencia con un diálogo social en todos los niveles. Es decir, esto ya viene en muchos considerandos, en este caso le leí sobre el decreto 891, donde el mismo Poder Ejecutivo está llamando a esta necesidad de diálogo social. Después me voy a referir por qué insisto tanto sobre esto. Después, otro tema urticante o controversial es los trabajadores con la dispensa del deber de asistencia al lugar de trabajo. Y acá quiero utilizar esta palabra, es la dispensa del deber de
asistencia a su lugar de trabajo. No que el trabajador no tiene el deber de trabajar, no tiene el deber de la prestación laboral, no tiene el deber de trabajadores que no prestan tareas. Lo digo porque este es un error que hasta el mismo legislador lo toma, ¿no es cierto?, dentro de la normativa. En este decreto 891, el artículo 24, en un momento se confunde y habla, por un lado, de dispensa del deber de asistencia a su lugar de trabajo, y por el otro lado del deber de no prestación laboral. Y es completamente distinto. ¿Por qué? Porque uno, lo que no está obligado ciertos trabajadores es de ir in situ, en persona, a su puesto de trabajo, pero no de no trabajar. Por eso es que el teletrabajo ha tenido este auge que en este año nos posibilitó prestar servicios como ahora que estamos en esta conferencia. Entonces no hay una dispensa de la prestación laboral, sino de ir ahí, de ir directamente. Esto viene desde la resolución 207, donde dispone, por un lado, que mientras dure la suspensión de las clases, hay trabajadores, no solo padres, que no están obligados a asistir a su lugar de trabajo, que como ya les había anticipado y había dicho hace unos minutos, esto estaría terminando entre el 10 y el 18 de diciembre, por lo cual esos trabajadores, que no voy a extenderme sobre esto porque ya casi está terminando, y entiendo que todos los que han tenido algún trabajador con esta dispensa de asistencia, ya lo han resuelto, ya lo saben, y si quedó alguno, sepan que está terminando ahora, cuando termine el ciclo lectivo. Entonces ya no va a haber esa dispensa que viene de la resolución 207. Después tenemos los trabajadores mayores de 60 años. Y acá es interesante porque ha pasado y pasa mucho trabajadores mayores de 60 años con necesidad, es decir, mucha gente que dice, yo quiero trabajar, yo quiero prestar servicios. Muchos empleadores que dicen, yo necesito de que venga, pero es mayor de 60 años. Realmente la norma lo que dice es que ellos están exceptuados de la prestación laboral en forma personal en la empresa. Pero hay una posibilidad que es cuando esa persona sea esencial para el adecuado funcionamiento de la organización, del establecimiento, dice la ley. ¿Qué es esto? No es que la empresa tiene que ser una empresa esencial determinada por la normativa, sino que la prestación laboral de este trabajador sea esencial para este establecimiento. Y con esto quiero decir que no solamente es esencial el jefe de planta o el gerente general, sino que es esencial en mi empresa metalúrgica. Vi que acá había una persona que tenía una metalúrgica, decía en el nombre, tengo un torno que es operado por 2 o por 3 trabajadores, uno tiene problemas cardíacos, otro tiene POC y el otro es mayor de 60 años. Típico de la metalúrgica, gente grande, ¿no es cierto?, con mucha experiencia. Realmente yo necesito el uso de este torno para cumplir la función de mi empresa, si no tengo que ir a otra. Bueno, lo que necesito hacer es demostrar mínimamente, es decir, hacer una nota donde diga por qué este trabajador es esencial para el funcionamiento de ese establecimiento. Si no es una empresa de servicios esenciales, indispensable que indique que se va a trasladar por sus propios medios, por medios propios y no por transporte público. Yo sugeriría hasta poner el número de chapa, así lo hago por lo menos en las empresas que son mis clientes, hasta el número de chapa del auto en el cual él se maneja, y con eso este trabajador dispensado
empieza a trabajar y a prestar servicio en vuestra planta. Después también están los trabajadores, acá hay un poco más de gris, ¿no es cierto?, que son los grupos de riesgo, enumerados en la resolución 627. Dentro de ellos están los obesos, que fueron hace no tanto incluidos la clase 2 en la resolución 1643, y la clase 3, y después excluidos y quedó solamente por la resolución conjunta 10/20. Digo a veces las resoluciones porque a veces hay letrados y después me pide, ¿de dónde sacó eso? Y entonces le estoy dando exactamente la normativa en la cual deben asentarlo o pueden buscarla. Estos trabajadores en grupo de riesgo en principio no corresponde esta excepción de considerarlo esenciales para el adecuado funcionamiento del establecimiento. Pero en esto lo que vamos haciendo es nosotros el legislador no puede tener en cuenta todas las posibilidades, todas las excepciones, todas las situaciones. Entonces, puede ser como me ha pasado, que es una persona que tiene problemas respiratorios, asma, pero tiene un certificado médico que dice que sí, que puede trabajar. Entonces, con un certificado médico, con una nota donde indiquemos resolución 207, la excepción, ¿no es cierto?, este trabajador es considerado esencial. En base a esto, y todo esto, lo mismo cuando dije mayores de 60, cuando hagamos todas estas notas, dejemos sentado, también la firma del trabajador, donde presta consentimiento, todo esto lo comunicamos a la RT. ¿Por qué comunicarlo a la RT? Porque no solamente porque se contraiga COVID puede ser rechazada una prestación de parte de la aseguradora, sino por cualquier siniestro puede ser rechazado porque es un trabajador que primeramente estaría dispensado de la prestación en persona. Habíamos hablado de la resolución esta, también con respecto a los trabajadores obesos, son los trabajadores clase 3, con un índice de masa corporal mayor a 40. La forma de calcularlo es el peso del trabajador por la altura al cuadrado. Es decir, una persona que pesa 120 kilos, esto en metros, por el cuadrado de su altura. Eso va a dar un resultado. Si es mayor a 40, ese trabajador también está dispensado de la prestación. Y en este caso es un caso también grave, en el cual yo no recomendaría forzar, ¿no es cierto?, que sea esta persona declarada esencial para el funcionamiento del establecimiento. Por lo menos es mi recomendación. Después la cosa ha cambiado. Cada uno hace lo que considere conveniente. Estos trabajadores teníamos el problema que no podíamos, es decir, eran trabajadores dispensados, eran trabajadores que muchas veces no podían hacer un trabajo remoto, entonces tenían derecho a su asignación completa y tampoco estaban excluidos directamente de la posibilidad de la suspensión del 223 bis, por lo cual tenemos que pagar todo el salario con todos los aportes. Esto, ante la avalancha de gente que igualmente presentaba ante la autoridad laboral la cantidad de trabajadores que supuestamente estaban dispensados, pero que hacían estas suspensiones concertadas, en octubre, creo que es el 13 de octubre, salió la resolución 792, en donde estos trabajadores pasan a percibir una asignación no remunerativa
al percibir una asignación no remunerativa no hay aportes, sí hay contribuciones, pero baja mucho, ¿no es cierto? Y el trabajador conserva de bolsillo su salario, tal cual venía percibiendo su asignación no remunerativa. La asignación, cuando pasas la asignación no remunerativa, la diferencia es que no computa para el SAC y no computa para la antigüedad. Y también por el tema de las vacaciones. Así que hay 2 o 3 cositas ahí también a tener en cuenta, que cualquier cosa también técnicamente Miguel va a poder decirla de una manera más propia y más profesional que yo. Como corolario, lo que le voy a decir y lo que pasa aquí es que hay zonas grises en la reglamentación. Entonces, por eso es que el diálogo social es la herramienta y es la llave para evitar los conflictos. El diálogo con nuestros trabajadores, la posibilidad de hablar del tema de las vacaciones, de la prestación laboral, el tema de llegar, lamentablemente si existe la necesidad de una suspensión concertada y que no vayan a la justicia donde están saliendo algunos fallos que vienen a rechazar esa disminución, ¿no es cierto?, que permite la suspensión concertada de lo que sería el salario del trabajador. Entonces, la posibilidad y la necesidad del diálogo es absolutamente indispensable y es la llave para la evitación de los conflictos. Con esto quiero decir la importancia, por eso celebro este encuentro entre estas 2 uniones industriales y la necesidad como empresarios de juntarnos, la importancia de la gremial empresaria, el diálogo y las decisiones que nosotros vayamos haciendo y en todos estos grises nosotros vamos hablando, porque esto si pasa una situación donde lo hablamos con los sindicatos o esto se habla en el Ministerio de Trabajo, también va llegando, pero sí es necesario también esta concertación necesaria, genial empresaria donde debe reclamar y donde debe hurgar y donde debe pedir y donde debe forzar ciertas salidas, porque realmente muchas veces desde no por este gobierno, sino a veces desde el gobierno, no sé si no quieren, no pueden o no saben. Efectivamente, no hay salidas donde permita realmente la reactivación. Y a veces parece muy loco, pero no lo es así. Tenemos cruzando el charco Uruguay gobernados por gobiernos socialistas durante muchísimos años, donde tienen, creo que son 15 años más o menos, y donde tienen salidas, donde tienen posibilidades de un seguro de despido, un seguro de retiro, donde uno aporta una caja y puede después, si no necesita ese trabajador. Creo que como empresarios debemos pedir pocas cosas, pero muy, muy, muy claras. Me parece que salidas como puede ser ante una nueva contratación que tenga la posibilidad de despido sin indemnización. Es decir, si lo que estoy haciendo es blanqueando un trabajador, aportar al sistema y dando trabajo, y al mismo tiempo estoy generando recursos. Entonces, y si lamentablemente no puedo seguir adelante, me parece que en un estado emergencial, donde todo está por hacer, o donde muchas cosas están por hacer, nosotros como gremial empresaria debemos jugar y debemos sostener, debemos exigir todo esto. Creo que no es solo cobrar y dar plata, sino dar trabajo, efectivamente, ¿no es cierto? Y somos un sector que aporta y costea la política, el Estado y los desocupados. Entonces creo que tenemos
que recordárnoslo, tenemos que hablar de ello y tenemos que exigir que seamos escuchados. Así que muchas gracias y no sé si hay algunas preguntas. Muchas gracias. María, ¿hay alguna pregunta? Discúlpame. Si no, le vamos a dar el... Acá tenemos en el chat una consulta que dice, ¿dónde debemos presentar la nota informando la necesidad del empleado mayor de 60 años esencial para establecimiento? Para que, o te tengo baja, a ver, discúlpame, ¿dónde debemos presentar? No te escuché bien, María, discúlpame. La nota informando la necesidad del empleado mayor de 60 años esencial para el establecimiento. La nota hay que hacerla, la documentación hay que guardarla, y esto inmediatamente, antes de que esta persona empiece a prestar servicios en su planta, debe comunicarlo a la ART. Eso es lo que yo le recomendaría a esa persona. Sí, comunicarlo a la ART y tener, ¿no es cierto?, este archivo, todo se hace en PDF y se manda directamente a la ART para que tenga conocimiento de estos trabajadores que están volviendo a prestar tareas efectivas en la planta, quiero decir, ¿no? Siguiente consulta. ¿Cuál es la norma que indica que una persona dispensada por edad o riesgo, debido a que es esencial para el establecimiento, puede venir a trabajar si presta su conformidad? ¿Y quién determina que cuando una persona es esencial para el establecimiento y cómo se prueba? Gracias. Eso es una información sumaria, eso es una explicación que usted como empresa y con su letrado va a organizar, indicando que esta persona está dispensada por la resolución 207, pero teniendo en cuenta esta resolución donde nosotros entendemos que esta persona es esencial para el adecuado funcionamiento del establecimiento, también tiene que tener, a los fines que la persona vaya a trabajar, no va a tener mayor problema. Yo le estoy diciendo a los fines que exista una controversia posterior, más que nada un siniestro en la cual intervenga este trabajador y entonces la RT pueda llegar a rechazar ese siniestro. Entonces, usted lo que hace es una información sumaria. Hoy di el caso del trabajador que manejaba el torno, que es una persona mayor de 60 años, que maneja el torno y que es esencial para mi empresa. No lo haría, obviamente, con la persona que yo tengo, el cadete que limpia, porque eso lo puede hacer cualquier persona, pero sí ante ciertas categorías, ciertos trabajadores. Una persona mayor de 60 años normalmente tiene bastantes años en la empresa, es un trabajador según de dónde venga, pero es un oficial múltiple, es una persona, es un oficial que maneja máquinas, por lo cual esto lo que hace usted es una información sumaria. En el caso que sea también esencial, que sea una persona tal vez no mayor de 60 años, pero sea alguno de los dispensados porque es grupo de riesgo, lo que yo le recomiendo es que esto esté acompañado con un certificado médico que avale que esta persona puede trasladarse. Y también, si no es esencial el establecimiento, que se mueva por sus propios medios con un vehículo propio sin acompañantes. Esta es la convención y es la forma de presentarlo a la RT, donde ella va a poder decir si existe alguna controversia, usted le está dando toda una serie de documentación y se está avalando, en ciertos casos con un médico también, y con una información sumaria que usted como titular o de la empresa la va a saber efectivamente por qué esa persona es considerada esencial. Y muchas veces todo esto tiene que ser explicado, muchas veces, otra vez, tiene
que ser explicado y hablado con el trabajador. Y de paso, le damos una caricia, ¿no es cierto?, un mimo, donde nosotros estamos valorando a ese trabajador, y siempre la gente esas cosas lo reciben muy bien. Siguiente consulta. El empleado que se reincorpora luego de las O, ¿debe hacerse preocupacional? La normativa no dice absolutamente nada con respecto a esto. Lo que usted tiene es la obligación de hacer, según obviamente un empleado un empleado administrativo, no tiene que hacerse los exámenes durante la vigencia de la contratación, solamente al principio de la contratación laboral, pero bueno, es decir, la normativa no cambia en base a lo que usted vaya haciendo. Si es una persona que está en una planta, que tiene mucho ruido, siempre se le hacen los estudios correspondientes, auditivos, o personal que cargue, todo eso. La reglamentación no cambió nada y no hay nada que obligue a usted como empresario a tener que hacer un preocupacional más allá de la normativa vigente. Hasta ahí fueron las últimas consultas por chat. ¿Hasta ahí? Sí. Bueno, muchas gracias, espero que les haya servido y bueno, ahora quiero escuchar con atención a Miguel. Tiene apagado el micrófono, Sí, doctor. tiene que rehabilitarlo. Miguel, ¿estás ahí? Tiene apagado el micrófono, Miguel. Ahí está. Hola, Miguel. Buenas tardes, ¿me escuchan? Hola. Hola. Sí. Hola. Miguel, te escuchamos, pero te sugeriría que apagues la cámara para poder manejar lo mejor posible el ancho de banda y la conexión. Quizás estés en un momento de conexión débil. Apaga la cámara y probemos el micrófono hasta que pueda establecerse nuevamente. Probar el micrófono, Miguel, por favor. Miguel. Bueno, les vamos a pedir unos minutos de paciencia porque evidentemente Miguel tiene algunos problemas con la conexión. Miguel. Hasta tanto se pueda conectar directamente Miguel, justo estaba mirando, ahora vi alguna consulta o algo que dice que una de las personas dice que está en una posición de debilidad total y normativa, que es antiempresa o proindustria del juicio. Por eso es que ante tantos grises, prefiero llamarlos grises, es la necesidad del diálogo. Miguel, no sé si ahora te escuchamos correctamente.
Hola, hola. Hola, ¿me escuchan? Ahora sí. Bien, 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 bien. Buenas tardes. Antes de la reunión se escuchaba bien y no sé el tema de la tecnología, qué es lo que había pasado. Agradezco a la Unión Industrial de Tigre, agradezco a la Unión Industrial de La Matanza, agradezco a María Carrasco y a todos los colaboradores de la Unión Industrial de Tigre, a lo mismo Alejandra de la Unión Industrial de La Matanza, de poder participar hoy de esta exposición. Agradezco también a Hugo Estelazzi, que estamos compartiendo hoy después de tantos años de conocernos y no vernos personalmente, sino a través de la tecnología. Voy a ir, son bastantes los temas también que tengo para hablar. Primero voy a comenzar con, para seguir el hilo de lo que estaba hablando Hugo, el ASPO, los trabajadores dispensados, pero no todo lo legal, que lo ha expresado de una manera muy clara, precisa y correcta, sino de todo lo que tiene que ver en la parte contable. Es decir, ¿y qué percibirá ese trabajador? El trabajador va a percibir su salario no remunerativo igual a su remuneración habitual neta normal. ¿Qué es lo único que va a tener que abonar el empleador? El empleador va a tener que abonar la obra social 3% y el Instituto Nacional de Servicios Sociales, Jubilados y Pensionados, que es el otro 3%. Se había incorporado, como bien dijo Hugo también, al trabajador obeso, que en un principio no estaba, en la primera parte, cuando salió esta nueva reglamentación. Y bueno, cuando apenas salió, se pensaba que iba a existir algún problema por parte de los sindicatos, porque justamente no estaban percibiendo sus aportes, pero se ve que en el acuerdo económico y social llevado adelante de manera oportuna se tuvo previsto esto, por lo cual hay un beneficio real por parte del empleador para todos estos trabajadores. Todos estos trabajadores, vuelvo a decir, los mayores de 60, las embarazadas, las personas de riesgo, y las personas que tienen que dedicarse al cuidado de niños y ancianos. Paso este tema, es decir, en cuanto a lo contable y a lo impositivo, este tema estaría ya finalizado. Voy a hablar yo fundamentalmente del Repro 2. El Repro 2 es algo nuevo que acaba de salir. Es recuperación productiva, segunda parte. Acá, esta recuperación productiva, lo que va a consistir es en una suma fija de dinero de 9.000 pesos para cada uno de los trabajadores. A diferencia del ATP, que fue el original, la primera asistencia que han tenido las empresas con el comienzo del COVID, les voy a ir dando las distintas pautas y condiciones necesarias y suficientes para que las empresas puedan adquirir esto. Es una remuneración neta, es lo primero que quiero dejar en claro. Si hay algún trabajador que va a recibir una remuneración neta inferior a 9.000 pesos, va a ir en proporcionalidad a lo declarado en el formulario 931, aplicando el 83% de esa remuneración. ¿Qué quiere decir? Que si hay alguien que gana menos de 9.000, no va a cobrar esos 9.000, sino va a cobrar el 83% de la remuneración neta que esté cobrando ese trabajador. El Repro está poniendo una serie de exigencias, es decir, exigencias o exclusiones. ¿A quién está excluyendo el Repro? En primer lugar, a todos los salarios complementarios del ATP, es decir, el trabajador que esté cobrando ATP no va a cobrar Repro.
la empresa que esté cobrando un crédito a tasa subsidiada tampoco va a cobrar el repro. El programa de recuperación productiva original de 25 del 2018, quienes estén encuadrados en eso tampoco lo van a cobrar, y tampoco lo van a cobrar quienes estén dentro del PIB, resolución del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 45 del 2006. Ese monto o beneficio de 9.000 pesos es por cada relación laboral, es decir, es por cada trabajador. Hemos visto ya una primera exclusión con lo que yo estoy acabando de enumerar, es decir, todas esas empresas que sus trabajadores han cobrado el ATP ya queda excluida. Pero hemos visto a lo largo de todos estos meses que muchas empresas a lo mejor comenzaron cobrando el ATP para sus trabajadores, pero han ido saliendo porque no han, mejor dicho, sus condiciones han mejorado. El ATP estaba cuando estaba en una condición mala esa empresa. Como han ido mejorando, se han ido a lo largo de los meses excluyendo cada vez más empresas. Pero acá, este Repro 2 apunta a aquellas empresas que no fueron incluidas en el ATP. Y a lo mejor, según los indicadores que voy a hablar con posterioridad, que van a ser muchos, si cumplen con esos van a poder entrar al Repro 2. En un principio, el Repro 2, las empresas que quieran entrar van a tener que demostrar determinadas situaciones. Y además, sepan que quienes ingresen se van a tener que volver a inscribir. Es decir, si en un momento una empresa cobró el ATP y después dejó de cobrarlo para sus trabajadores y ahora nuevamente quiere volver a cobrar el Repro porque se encuentran encuadradas en las condiciones que yo voy a enumerar con prioridad, lo va a poder hacer. La duración de este Repro 2 es de 2 meses. Si la empresa sigue manteniendo una mala situación, lo tiene que volver a solicitar una vez vencido estos 2 meses. Este Repro 2 es un programa, ¿sí?, para empleados con condiciones o que estén trabajando en empresas que no estén en excelentes condiciones. El beneficio para acceder el empleador al beneficio del empleado va a tener que presentar información en un principio muy similar al del ATP, que sería toda la nómina del personal y la declaración que surge del formulario 931 y la declaración de la CBU de cada uno de los empleados. Además de eso, va a tener que presentar aquellas sociedades que estén, según la Inspección General de Justicia, autorizadas a emitir el balance del periodo 2019, certificado por profesional y Consejo Profesional de Ciencias Económicas correspondientes. Además del balance y la nómina del personal y la CBU de cada uno de sus empleados, va a tener que presentar un informe de indicadores que en unos minutos los voy a detallar uno por uno, también certificado por contador público. ¿Qué quiere decir? Que el ATP en un principio fue algo, para hablar en un término que todos lo comprendan, más light. ¿Qué quiere decir? Que fueron menores las exigencias. A medida que estamos pasando con el tiempo y las arcas del Estado van teniendo menos fondos, estamos observando, con todo esto que les estoy diciendo, la mayor exigencia que está poniendo el Estado para otorgar este beneficio.
además del balance, para todas aquellas instituciones que sí deban presentar balances. Si nos referimos a una entidad sin fin de lucro, una asociación civil, una cooperativa, una fundación, una ONG, quizás que por algún motivo no tenga la necesidad de presentar el balance, para ese tipo de entidades no. O alguna empresa que tenga a lo mejor características de ser de una persona física o un grupo de personas no del todo formal, pero que tenga, por ejemplo, el caso de un monotributista que tenga empleados, ahí sí también puede tener la posibilidad de solicitarlo. Y el monotributista no está obligado a presentar su balance. Hay muchos en este Repro 2 criterios de preselección de aquellas empresas a las cuales se le va a otorgar este beneficio a sus empleados. El criterio de selección va a consistir en la evaluación por parte de un comité valga la redundancia, de evaluadores de los siguientes indicadores. El primer indicador es la facturación interanual. ¿Sí? Se va a hacer un comparativo para aquellas empresas que quieran acceder a este beneficio de la facturación del año anterior, es decir, mes a mes, con este año. Segundo, la variación también interanual del IVA compras. ¿Qué quiero decir con esto? Que con este nuevo Repro 2 están mirando a cada uno de estos potenciales beneficiarios con una lupa mucho más grande con la que se miraba para el del ATP. Segundo, otro de los indicadores, hablamos de la facturación, hablamos del IVA compras, endeudamiento de la empresa. ¿Cómo es la fórmula de endeudamiento? Pasivo total sobre patrimonio neto. ¿Cómo fue durante todo este año y comparado con el año pasado el endeudamiento de la empresa? Otro de los indicadores que también están exigiendo es el índice de liquidez. El índice de liquidez es activo corriente sobre activo corriente, todo lo que tengo más lo que me deben en el corto plazo, dividido todo lo que yo estoy debiendo en el corto plazo. Fíjense que antes era la mera presentación y ya tenía el beneficio. ¿Sí? Presentaba el estimativo de ventas del año pasado, mis ventas no habían subido con el indicador propuesto por la autoridad competente, ya suficiente, me otorgaban el ATP. Fíjense todo lo que estoy enumerando y no terminé. La variación porcentual interanual en el consumo de energía y de gas. Es decir, ¿cuánto gas consumió? Es decir, acá no estamos hablando de pesos, sino la energía en kilowatts consumidos y el gas en metros cúbicos consumidos, para ver si realmente existe un mayor o menor consumo. Y por último, la relación costo laboral con la facturación, también de manera interanual. Con todos estos indicadores, va a haber un comité de selección que se llama Comité de Evaluación y Monitoreo Programa Repro 2, el cual va a estar formado por 2 autoridades de la FIP, 2 autoridades del Ministerio de Producción, 2 autoridades del Ministerio de Economía y, a ver si me estoy olvidando de alguno más, y 2 autoridades del Ministerio de Trabajo. Cada una de las empresas que se presenten con todos estos indicadores, fíjense que quien va a querer acceder va a tener que hacer un trabajo bastante minucioso, va a poder, y si logra que todos esos indicadores estén por debajo en la comparación interanual, va a poder acceder a este nuevo beneficio. Aparte de haber un comité evaluador, ¿sí? El comité evaluador va a ser el que te va a decir, ¿lo recibís o no lo recibís?
va a haber se crea otro comité que va a ser el comité de seguimiento. Ese comité de seguimiento, la función va a ser observar si la partida presupuestaria asignada es suficiente, es decir, se tiene que reducir o se va a tener que aumentar. También representado por cada uno, por el Ministerio de Trabajo, 2 representantes de la AFIP, 2 representantes del Ministerio de Economía y 2 representantes del Ministerio de Producción. Esto es lo nuevo que hay en cuanto a beneficios para los trabajadores, las empresas que no estén en condiciones de poder seguir gestionándose de manera autosuficiente. Vuelvo a decir, fijémonos y tomemos todos un ejercicio de memoria, lo fácil que fue que el gobierno entregue los ATP a las distintas empresas y fíjense ahora cómo está poniendo, vuelvo a decir, una lupa más grande para ver quién realmente es merecedor de este Repro 2 y quién no. Por parte del Repro 2, yo no tengo ya otras cosas que decir. Si alguno quiere preguntar algo, tanto ya sea del ASPO por la parte impositiva, contable, y de este Repro 2, lo mismo. El otro tema que también si tengo visto es el tema de lo que estuvo tratando nuestros diputados, senadores, el día de ayer, conocido con el nombre técnico y legal de aporte solidario extraordinario, conocido por los medios periodísticos como impuesto a la riqueza. Acá estamos hablando también de otro tema que para mí muchas veces quienes redactan las leyes carecen de algunos conocimientos porque convierten en sus palabras algo que puede llegar a ser injusto. ¿Qué quiero decir con este? Con este aporte solidario extraordinario, al valuar solamente la tenencia de bienes, nos estamos olvidando de algo. Es decir, no es lo mismo si yo tengo 1.000 pesos y debo 900, ¿sí?, que si tengo 1.000 pesos y no debo nada. ¿Qué quiere decir esto? Que yo voy a ser una persona mucho más fuerte si yo tengo 1.000 pesos y no debo nada, que yo tengo 1.000 pesos y debo 900. Mi patrimonio neto sería de 100. Yo tengo 1.000 pesos y no debo nada, mi patrimonio neto es 1.000. ¿Soy claro? Y eso es para mí el error más grande, que no es un error político, para mí es un error por parte de desconocimiento, de querer llegar adelante algo de una manera rápida. Vuelvo a decir, debería tener esta modificación para ser un impuesto totalmente equitativo. Segundo, desde mi punto de vista, y yo como contador, si me consultan mis clientes sobre este tipo de impuestos, lo otro que tengo para decir es que salta prácticamente de 0 a una cifra muy alta. Es decir, si yo no llego a ese mínimo no imponible que enuncia este aporte solidario extraordinario, por 1 peso no lo pago y a partir de ese peso lo pago. Entonces, veo muchas inequidades. Existen argumentos empresarios, podemos decirle también, a los efectos de este impuesto. ¿Qué quiere decir con un argumento empresario? Que quien deba pagarlo va a tener menor liquidez. Sí. Esa menor liquidez va a llevar a que contraiga su activo corriente, que era lo que estaba explicando antes con el Repro. Entonces tenemos que tener, yo lo que daría sería también la posibilidad de que se pague
de distintas maneras. Pero no quiero decir que, cuando digo de distintas maneras, no estoy hablando de plazos, sino, es decir, de una manera que le sea, ¿cómo les puedo explicar? Sólido a quien lo tenga que abonar. ¿Qué quiero decir? Que no le quite liquidez y a lo mejor si quien lo tiene que abonar utiliza o tiene un bono, lo puede abonar con ese tipo de bien que tiene, sin utilizar el dinero. ¿Queda claro? Es decir, insisto mucho con este tipo de cuestiones que son una ayuda para quien tiene que llevar adelante, pagar ese impuesto, facilitándole todo su, ¿cómo le puedo decir?, su capital de trabajo orientado a una solución positiva, visto que no puede dejar de abonar. Han habido muchas críticas. Yo lo que me centro fundamentalmente es que el impuesto debe ser abonado sobre el patrimonio neto, no sobre el activo. ¿Por qué? Por esta inequidad que estoy explicando, a que alguien tiene un activo de 1.000 y debe 900, lo va a pagar, y alguien que tiene un activo de 1.000 y no debe nada, lo mismo lo tiene que pagar. Para mí la inequidad mayor que tiene es esto que acabo de denunciar, independientemente todo lo que cada uno desde su pensamiento pueda llegar a opinar. No quiero introducir en esto una idea tendenciosa ni nada. Yo lo que busco, y lo pensé antes de tocar este tema, es la mayor equidad posible para aquellos contribuyentes que tengan que abonarlo. Por mi parte, estos son los temas que tenía preparado para comentarles. Quedo a disposición de ustedes. Dejo que tanto las autoridades de Tigre les den mi mail para cualquier duda, consulta. No voy a tener ninguna dificultad. O si alguno tiene alguna pregunta que quiera sanearla ahora, también no tengo dificultad. Vuelvo a agradecer esta oportunidad y ojalá sea el inicio para futuros encuentros positivos y podamos volvernos a ver. Muchas gracias, Miguel. Acá tenés una consulta de la empresa Chemical Compactación. Consulta si se debe pagar sindicato sobre la suma no remunerativa del decreto 792. No se debe. Que fue algo que yo originalmente pensé que iba a ser un inconveniente. No. Y después otra consulta. Por eso del acuerdo económico-social que debe haber existido previo al lanzamiento de esto. Y quedó una consulta pendiente, entiendo que para Hugo Estelacci, si grupo de riesgo se puede tomar vacaciones o se les puede otorgar vacaciones. Perdón, estaba silenciado. Sí, se la respondí recién por privado, no obstante, por si alguien quiere decirlo, lo que sostengo es que se le puede otorgar vacaciones. Nuevamente repito que no hay ninguna modificación de la ley de contrato de trabajo respecto de vacaciones en todas estas reglamentaciones de emergencia. Una cosa es otorgar y otra cosa es imponer. Yo no recomiendo imponer porque esto puede llegar a traer un problema de órbita judicial y es lo que de ninguna manera estoy recomendando, sino trabajar mucho el diálogo con el trabajador. En este caso le decía a los socios de Chamical y le preguntaba cómo estaba el diálogo con ese gremio de su empresa, y el diálogo
cómo le ha ido en el Ministerio de Trabajo, ¿no es cierto?, con el gremio, y esto hay que trabajarlo con los trabajadores, en donde se puede otorgar, y la diferencia es imponer. No recomiendo la imposición de las vacaciones, sino trabajar mucho y hacerle entender, hablar que se le va a pagar, que tienen ese dinero cuando comienzan las vacaciones. Hay un montón de cosas que hay que hablar con los trabajadores. En lo que hace al chat grupal que tenemos, las consultas se agotaron, así que es momento de preguntar a los participantes si quieren volcar alguna pregunta al grupo. Pueden habilitar las cámaras. Es un encuentro de pocas personas, así que no va a generar ninguna descoordinación. Siéntanse cómodos para hacer las consultas que quieran hacer. Bueno, agradecimientos a los expositores por la dedicación, el tiempo y los conocimientos brindados, y no habiendo más consultas para realizar, damos por concluido este espacio, este consultorio jurídico contable, y le pondremos seguramente alguna fecha próximamente porque los temas siguen muy vigentes. Así que muchísimas gracias, Hugo, muchísimas gracias, Miguel. Nos despedimos, que tengan todos buena semana. Muchas gracias a todos, muchas gracias María, como siempre, tan eficiente, así que les mando un fuerte abrazo Miguel, a la distancia, y celebro haber hecho esta charla, este taller juntos. Así que te agradezco y gracias a todos los participantes. Yo también, por mi parte, estoy muy contento de haber compartido esta conferencia desde el punto de vista jurídico y desde el punto de vista contable con el doctor Estelazzi. Agradezco nuevamente a las autoridades de la Unión Industrial de Tigre, agradezco a las autoridades de la Unión Industrial de La Matanza, agradezco a todos los que se sumaron de la Unión Industrial de Tigre y de la Unión Industrial de La Matanza, y quedo a disposición para cualquier duda o consulta futura, para que pasen mis datos y bueno, que sea el inicio de futuros encuentros técnicos profesionales para todos los socios de ambas uniones industriales. Gracias. Muchas gracias.